bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Qué bueno estar a través de estos medios, poder entrar a sus hogares y poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Antes de empezar, vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias, Padre, porque podemos adorarte, escuchar tu palabra en cualquier parte del mundo a través de estos medios de comunicación. Y te pido por tu amada iglesia en general, Señor, por la situación que se está viviendo, no solamente en este lugar, sino en todos los lugares, Señor. Que nos ayudes a poder terminar nuestra jornada, Señor. Sabemos que tú vienes pronto por una iglesia que esté lista y preparada. Una iglesia, Señor, que te ama, una iglesia que está unida en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos recibir tu palabra con alegría, con gozo, Señor. Gracias. En esta mañana nos preparamos para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tienen sus Biblias, abra conmigo, por favor, al libro de primer libro de Reyes, capítulo 17, empezando el versículo 8 al versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Si usted ve el encabezamiento de la parte de ese pasaje bíblico, dice un puñado de harina. Yo quiero hablarle bajo ese tema, un puñado de harina. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él, hablando sobre Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso de agua, para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová. Cada vez que alguien decía esa palabra, vive Jehová, significaba no miento. Vive Jehová significaba no miento. Tu Dios, que tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para él, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ¿no? Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela después, y harás de ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ese es el pasaje que quiero que escuchamos en esta mañana. A través de toda la semana estuve leyendo acerca de esta hermosa historia, un puñado de harina nada más. Desde la perspectiva de Dios, tener una necesidad puede ser beneficioso, especialmente si nuestra situación económica decae. Descubriremos que la ayuda viene de parte de la mano de Dios. El Señor utiliza diversos instrumentos para suplir nuestras necesidades, pero Él solo es, y entendemos que es la fuente de toda provisión que nosotros necesitamos. Dios puede usar métodos tradicionales o extraordinarios para poderlo lograr. Elías había aprendido a vivir mediante la manera más insólita y podemos decir rara que Dios pudo haber usado. En los versículos anteriores nos habla que él estuvo en una cueva, y en esa cueva llegaban unos cuervos a alimentarlo constantemente. Después de haberlo alimentado constantemente, Dios le dice: ahora quiero que vayas a Kerit. Kerit era otro lugar, en Kerit estaba un río, luego quiero que vayas a Sarepta. Cuando leemos la historia, nos damos cuenta que hay 2 lugares
muy especiales que Dios siempre prepara para nosotros. Primeramente, si vamos más hacia atrás todavía, podemos ver la prosperidad de la ciudad, podemos ver la prosperidad de un reino, podemos ver la abundancia que tenían todos, pero de repente suele suceder algo. Parece que todo para debido a que algo malo había hecho acá y en relación a haberse casado con una persona que era idólatra llamada Jezabel. Jezabel trajo sus dioses para su tierra y producto de eso empezó la decadencia y Dios empezó a tratar seriamente con él. Cuando leemos el pasaje, nosotros entendemos que Dios suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, nosotros nos podemos enfocar en lo que tenemos, en lo que Dios ha proveído para nosotros, sea que sea mucho, sea que sea poco, siempre nos concentramos en lo que podemos tocar tangiblemente. Nos cuesta un poco todavía entender cuáles son los misterios de Dios y cómo es que Dios trabaja, especialmente en medio de una sequía que existía en ese entonces. Entonces, cuando encontramos la historia, nos damos cuenta de que Dios siempre es un Dios de milagros. Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Ese puñado de harina y ese poco de aceite significaban para esta viuda lo último que iba a tener. No nos dice cómo murió el esposo, simplemente nos habla que era una viuda con un hijo nada más. Ella sale a buscar algo para poder, como decimos, como su última comida. Con esos 2 leños poder cocinar lo último que le quedaba. Pero antes de llegar a esa escena, todos conocemos que hay un Dios de milagros. Y lo hemos leído a través de la historia y nos emociona hasta cierto punto, ¿no? Como lo que usted quiera llamarle, pero espiritualmente nos hace creer en un Dios de milagros, porque la Biblia está llena de milagros. A través de la historia nos damos cuenta el milagro de una salsa ardiendo que nunca se quema, cosa que eso no podía suceder si no fuera por un milagro. Luego nos damos cuenta de un mar que se abre en 2 y nos quedamos adoranados a leer esa escritura, que cómo es posible que un mar pueda abrirse en 2, pasar cerca de 5 millones de personas sin enlodarse los pies, sin que las llantas se quedan trabadas en el lodo, poder llegar hasta el otro lado, y cuando el ejército mal viene en contra de ellos, que el mar se cierre. Leemos esos milagros y nos quedamos admirados de ver el poder que Dios tiene para poder hacer aún lo imposible. Él siempre lo hace posible. Nos damos cuenta también a través del desierto cómo estuvieron caminando. 40 años no se compraron zapatos, 40 años no se compraron ropa, y sin embargo 40 años les duraron los zapatos, les duró la ropa, la polilla no se la comió, y como que de alguna forma, mientras que ellos crecían, milagrosamente, yo me atrevo a decir que la ropa crecía juntamente con ellos. No sé qué tipo de fábrica era esa ropa, pero no se desgastó, no se deshizo. Duró 40 años con ellos, y los zapatos, mientras que el pie iba creciendo, pareciera que la sandalia también iba creciendo. Y durante la noche tenían una nube, un fuego que descendía para poderlos proteger, y durante el día una nube que cayó, una brisa para poderlos refrescar en medio de un desierto que son más de 110, 115 la temperatura. Leemos esos milagros y nos quedamos admirados. Luego brincamos al libro de Josué y encontramos ahí unos milagros extraordinarios también, como el asunto cosmológico del universo, a través de la oración de un hombre, detiene casi prácticamente 24 horas el sol, que se detuviera para que no continuara la circulación del universo, y a través de haberse detenido el sol por ese lapso de tiempo, Israel consiguió la victoria. Leemos esos milagros y nos quedamos sorprendidos a ver cómo también leemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús camina en el agua, y no solamente Jesús camina en el agua, sino que también Pedro decide optar por creer en ese milagro, y a través de ese milagro también nos quedamos admirados de ver cómo el Hijo de Dios podía dominar hasta los mismos elementos que Él mismo ha creado, y nos llena de fe al saber que Dios puede todavía seguir haciendo milagros.
El más de todos los milagros que yo me quedo admirado, porque todos han sido grandes, es la muerte de un personaje que lo resucita después de varios días de muerto, Lázaro. Uno lee esa escritura y se da cuenta también toda la escena, cómo Dios todavía tenía las llaves de la vida y de la muerte en sus manos. O sea, en otras palabras, los milagros de Dios son únicos y nos enseñan a nosotros que lo que Él hace de la nada glorifica su nombre, y Él desea que nosotros también creamos en este pleno siglo XXI, donde hemos aprendido a creerle a Dios de todas formas. No importa que le llamen the lightning years, el siglo de las luces, donde nuestra dependencia muchas veces es más de lo material que de lo espiritual. Lamentablemente hemos entrado algunos en una dinámica peligrosa en nuestra vida. Creemos en lo que puede entrar, pero no creemos en el más allá todavía de la bendición que Dios tiene muchas veces para nosotros. El creerle a Dios es una decisión personal. El creer en los milagros es una experiencia personal. El creer que Dios suplirá es algo que inyecta nuestra vida y que le creemos exclusivamente a Dios, que Dios hará algo de la nada con un propósito en nuestra vida. Dios ha hecho milagros en nuestra vida. No hay mano en el pueblo de Dios que no pueda levantar la mano y decir: un milagro ha hecho Dios conmigo o con mi familia. Todos podemos levantar nuestras manos y decir todavía hasta el día de hoy: Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. El hecho de que usted haya aceptado a Cristo como su Salvador, sea parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, eso ya lo convierte en uno de los milagros más grandes que puede existir en la historia. Ahora, cuando se trata de dar, como que no tenemos en realidad mucha fe. Cuando se trata de dar, tal vez lo último que tenemos, como que no le que hemos aprendido a creer todavía a Dios. Si usted, amada iglesia que me conoce, que si yo soy pastor aquí en esta congregación, usted sabe que yo del diezmo le hablo solamente 1 o 2 veces al año. Si usted está escuchando este mensaje y usted ha cumplido con el Señor con dar su 10ª parte, pues este mensaje es para reedificar su fe, para que usted comprenda que ha hecho la voluntad de Dios. Ahora, si usted por alguna razón no lo ha hecho, mi oración es que este mensaje les sirva de un recordatorio, que el milagro que queda en nuestras manos puede ser más grande que si nos quedamos con todo lo que supuestamente nos corresponde. Es que le creemos a Dios en todas áreas, pero en el área financiera, cuando se trata de darle al Señor, pareciera que ahí no hay fe. Pareciera que ahí no creemos en los milagros. Pareciera que vamos a usar 1.000.000 de excusas y decirles que yo quisiera dar, pero no puedo. Yo quisiera dar, pero no me alcanza. Yo quisiera dar, pero cuando me aumentan de trabajo. Yo quisiera dar, pero cuando me salgan otras casas para limpiar. Yo quisiera dar, pero cuando. Y siempre usamos el pero y el cuando, y el pero y el cuando. Pero hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno, que ese puño de harina y ese poquito de aceite todavía no ha escaseado en nuestras casas. Nos cuesta comprenderle a Dios en esa área. Y yo me atrevo a decir, porque lo he vivido, lo he visto por todos estos años de ministerio, me he dado cuenta que hay personas que pudieran vivir plenamente en bendición, pero han detenido su bendición. La bodega de sus vidas allá en el cielo está llena de tanta bendición, pero la hemos detenido porque no hemos aprendido a creer en Dios en esa área financiera. Alguna razón tenemos que le creemos a Dios en todo. Creemos en la salvación, creemos en el bautismo, creemos en la palabra de Dios, creemos en reunirnos, creemos que Cristo viene por su iglesia, creemos en la santidad, creemos en la salvación, creemos en la santa cena, creemos en tantas cosas, pero no creemos en darle a Dios. Algo ha fallado en nuestra vida, algo nos ha detenido, que no hemos aprendido todavía a entregarle a Dios el 100% de nosotros. No hemos aprendido todavía a creerle a Dios y a los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. Si pudiéramos ver esa bodega celestial y los milagros que hay ahí detenidos, las bendiciones detenidas,
y todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nosotros hemos detenido la mano de Dios. No es que Dios ha detenido su mano, nosotros la hemos detenido porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Y la historia de la viuda de Sarepta es una historia muy interesante y hermosa en todo su sentido. En medio de una escasez, en medio de que todo se había acabado, en medio donde no había recursos económicos, no había alimento, no había absolutamente tantas cosas que pudieron haber sido en abundancia debido a la idolatría que había entrado a través de Acab y a través de Jezabel, esa mujer que había entrado al reino. Cuando esas cosas empiezan a suceder, Dios decide empezar a tratar con su pueblo. Dios empieza a hablarle a su pueblo. Dios empieza a confrontar a su pueblo. Y déjame decirle que a través de esta historia, ¿cuántas veces Dios no ha tratado con nosotros? Ahora entienda algo. No le estoy diciendo que cuando usted da su diezmo, todo le va a caer del cielo gratuito. Tampoco le estoy diciendo que dé su diezmo y mañana usted recibe $1.000.000. Tampoco. El dar el diezmo es una responsabilidad que nosotros tenemos. Dios lo ha demandado en su palabra, no yo. Si usted tiene alguna queja que hacer, quéjese contra Dios. Mi trabajo es solamente presentarle a usted lo que dice la palabra de Dios, así como le hablo de amor, le hablo de salvación, le hablo de milagros, le hablo de las grandezas que Dios ha hecho. También es mi responsabilidad hablarle a usted, amada iglesia, de lo que significa ser fiel a Dios con nuestra ofrenda y con nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque en la eternidad Dios me va a demandar a mí también. No solo me va a preguntar, así como predicaste, estudiabas tu diezmo también, pero también me va a decir, te entregó una responsabilidad en una iglesia que tenías que haberles continuado diciendo la responsabilidad que tenían. Entonces, amada iglesia, yo también voy a entregar cuentas en la eternidad de lo que yo predico y de lo que yo hago también, como usted también lo hará. Así de que, de esto, hermano, no es que el pastor está exento de dar su diezmo, no es que cierto hermano está exento de dar su diezmo, tampoco. Esto es para todos. Todos buscamos la bendición de Dios, queremos la bendición de Dios, y esa bodega está llena de la bendición de Dios. Si no vea esa harina y ese aceite que no se ha decaído todavía, y podríamos gozar más aún todavía de las bendiciones que Dios tiene, simplemente nosotros nos hemos parado en una arena movediza muy peligrosa. Cuando la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová. Y bebedme ahora, o probadme ahora, y verás si no abriré, dice, las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, detendré al devorador. Y esas bendiciones las tenemos estancadas muchas veces ahí arriba. No crea como alguna actitud podemos tomar diciendo: es que yo no doy el diezmo porque se lo están dando al pastor, o yo no le doy el diezmo porque esto y por lo otro. Podemos usar cualquier excusa, hermano, pero en la eternidad, en el trono de Dios, ninguna excusa será válida. Mi compromiso cuando era miembro era dar mi diezmo en la casa del Señor. ¿Qué hacían con el diezmo? Dios iba a demandar a aquellos que también manejaban el diezmo. Y ahora como pastor es lo mismo. Yo sigo dando mi diezmo todavía porque sé que tengo una responsabilidad y no soy excepto de esas bendiciones de Dios. Así como usted pelea por la bendición de Dios, yo también procuro la bendición de Dios en mi vida. Y sé que el área financiera es una de las áreas más difíciles que a nosotros los hispanos nos cuesta darle a la casa de Dios. Por alguna razón le creemos a Dios, le dije en todo lo que ya le mencioné, pero cuando se trata de dar el diezmo, nuestro rostro cambia, se nos acaba la sonrisa, nos sentimos incómodos y empezamos argumentos como otra vez hablar de dinero. Usted que me conoce, amada iglesia, ¿cuántas veces yo le hablo de dinero detrás del púlpito? Yo no vengo todos los domingos a hablarle, ni antes de recoger una ofrenda le doy un mensaje de media hora y luego entro el mensaje. Usted sabe que yo no hago eso. Simplemente yo le he creído a Dios.
Y le digo, Señor, esta es tu casa, este es tu pueblo, y tú vas a proveer. Antes que yo llegara a este mundo, ya la iglesia existía y tú la habías sostenido. Yo me voy a ir a la eternidad, le digo al Señor, y tú vas a seguir con tu iglesia si lo has venido, y tú seguirás sosteniendo a la iglesia, porque esta es tu iglesia, esta es tu casa. Yo simplemente soy un siervo más como usted. Yo simplemente compro una responsabilidad como usted también. Pero ahí, en esta escena nos damos cuenta, la viuda solamente tenía un puñado, o sea, en otras palabras, no tenía casi nada. Porque si no hubiera tenido nada, no lo menciona la Escritura. Solamente habla que tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. 2 cosas nada más. Y con 2 cosas Dios podía hacer un milagro todavía en la vida. No solamente de ella, sino todavía seguimos hablando en la Escritura acerca de este pasaje bíblico. Y nos dice la palabra del Señor que primero está Elías en una cueva. Cuervos llegan y lo alimentan. Luego también le dice que vaya al oriente, a un lugar llamado Kerit, que está cerca del Jordán. Ahí en ese lugar está una temporada también. Mire las escenas que Dios nos cambia también. Algunas ocasiones vamos a estar en una cueva, podemos decir, en un lugar donde va a haber prosperidad. En un área donde la carne va a abundar. En un área donde los alimentos van a abundar. Porque Dios nos lo va a proveer de cualquier lado. Y en esta ocasión, unos cuervos llegaban. Dios puede usar cualquier elemento, le dije. Dios no está sujeto a una sola cosa. Dios siempre nos sorprende con los milagros que Él tiene. Y a través de ese milagro que este hombre recibió y se dio cuenta, ahora Dios le dice, vete al oriente, a un lugar que se llama Kerit, cerca del Jordán. Ahí empezó a disminuir la situación. El río se secó, pero acuérdense que son etapas temporales que Dios necesita trabajar en nosotros. No siempre estaremos, todo el tiempo en abundancia, porque pueda que en medio de la abundancia entre la pereza espiritual también. Así es que esto es un balance que Dios siempre hace en nuestra vida espiritual. Y a través de este balance que Dios hace, algunas ocasiones tendremos en abundancia. De repente Dios nos mueve y nos dice, necesito ponerte en Kerit. Kerit es un lugar de pasada nada más. Es un momento donde yo voy a empezar a probar tu fe. Donde allá había abundancia, ahora hay menos. El río va a correr, pero tarde que temprano, dice la Escritura, que se secó el río. Todo es temporal en esta vida, amada iglesia. Lo único que nunca va a ser temporal es nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Cuando lleguemos a la eternidad, a las bodas del Cordero, ahí sí será eternamente con Él y para siempre. Pero mientras tanto, amada iglesia, todo es temporal en esta vida. Hoy podemos tener mucho, mañana no podemos tener, y pueda que pasado puede estar más bajo todavía, que podemos llegar a tener solamente un puñado de harina y un poco de aceite en nuestras manos. Lo llevó a Kerit, un lugar de pasada nada más. Y después de Kerit le dice, ahora sí, mijo, usted ya está listo para enseñarle algo nuevo. Y ahora lo manda y le dice, vete a Sarepta. Fíjense qué interesante. Este lugar de Sarepta estaba entre Tiro y Sidón. Se llamaba Fenicia, el lugar donde se encontraba, donde va Elías. Y si usted va al Nuevo Testamento, encuentra una mujer Fenicia, dice la Escritura, que era de este lugar donde está Elías. Algo impactó la vida de esta mujer, que pasó de generación en generación hasta que llegó a la mujer fenicia, que llegó a los pies de Jesús, y que con una necesidad tan grande como nosotros nos hemos acercado al Señor ante la necesidad cualquiera que sea, sea de matrimonio, sea de financiero, sea de alimentos, sea de nuestros hijos, nos hemos encontrado a los pies de Jesús muchas veces, y ahí estaba la mujer fenicia pidiendo un milagro. Y al escuchar, Jesús le dijo, no he venido sino a la casa de Israel, y no se le puede dar el pan a los perros. Mira hasta dónde Jesús probó la fe de esta mujer.
haberle dicho que era un perro. Y sin embargo eso no decayó la fe de esta mujer, porque ella le contestó y le dijo: aún de las migajas que caen, aún de las sombras que caen, también los perros las pueden lamer. Dijo ella no se fue enojada, dijo: me voy a otro lugar porque aquí lo tratan mal a uno, o me voy a buscar otro milagro en otra iglesia porque allá sí hablan muy bien, o me voy para donde el otro profeta porque ahí sí dan palabra. Ella no dijo eso, sino ella dijo: aún de la mesa caen las migajas y los perros la pueden lamber. Y Jesús, dice la escritura, que vio la fe de esta mujer y le sanó a la hija endemoniada en aquel mismo instante. Esa es la misma ciudad donde está Sarepta, Fenicia. Ahí se encuentra este lugar. Y ahí se encuentra esta mujer recogiendo unos leños como su última alternativa. Dijo: tengo un hijo, no tengo esposo, solo voy a recoger 2. Y entre eso se acerca el profeta y le dice el profeta: mija, dame un vaso de agua que tengo sed. La mujer va y le trae el vaso de agua. Luego le dice: ahora quiero que me hagas algo de comer. La mujer le contesta con una honestidad y sinceridad: Dios sabe cuánto usted y yo tenemos en el banco. A Dios no podemos engañar. Dios sabe lo que usted y yo ganamos. No podemos engañar a Dios. Dios sabe cada centavo que llega a nuestras manos. No podemos ocultarlo delante de Dios. Podemos ocultarlo a la iglesia. Podemos decir: mire, aquí doy $10 de diezmo. Cuando alguien da $10 de diezmo al mes, a la quincena o a la semana, como lo dé, yo siempre le hago la pregunta: $10 significa que usted gana $100 a la semana. ¿Se puede vivir con $100 a la semana? O algunos lo dan cada 2 semanas. Digo, ¿se podrá vivir con $100 a la quincena? Si yo no creo esa historia, ¿usted cree que Dios cree esa historia? Dios conoce. Por eso le digo, esa bodega suya allá en el cielo está atascada de tanta bendición. Por no ser fieles a Dios, muchos de nosotros nunca vamos a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Suena un poco duro el mensaje, amada iglesia, pero es la realidad. Esa es la realidad de nuestra vida. Queremos milagros, pero no queremos serle fiel a Dios en esa área. O sea: Señor, te soy fiel con mi asistencia. Mira, yo te soy fiel barriendo la iglesia. Yo te soy fiel adornando. Yo te soy fiel cocinando. Yo te soy fiel pintando. Yo te soy fiel en otra área. Pero por favor, el dinero, ahí sí no lo toques, por favor. El dinero es mío. Mis finanzas son mías. Ahí sí, por favor, ahí separemos las cosas, por favor, Señor. Y Dios se da cuenta, amada iglesia. Por eso cuando la bendición debería llegar, a veces no llega. A veces llegan los fracasos de la familia y usted dice: ¿pero por qué? Si yo sirvo, si yo canto, si yo toco, si yo paso la aspiradora, si yo pinto, si yo hago tantas cosas, ¿pero por qué me está pasando eso? Hágase la pregunta también: ¿en qué le estoy fallando yo a Dios? ¿Qué ha sucedido en mi vida? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué debería de vivir en un lugar tal vez más cómodo, mejor? Pero algo me está sucediendo. Algo estoy haciendo que no está haciendo o no está funcionando bien de acuerdo al plan divino que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde deberíamos de darnos cuenta cómo es que funcionan las cosas. Conocí a una hermana que cuando me entregaba el reporte financiero, yo vi que la hermana daba bastante. Dije: oh, gloria a Dios que da la hermana. Dije: pero tenía curiosidad yo, ¿cómo es que la hermana da bastante? Y en los reportes que mandaba a las cartas les decía a los hermanos: gracias por su ofrenda, su diezmo. Anualmente les hacía una carta a cada uno por la cantidad, etcétera, y una oración especial por cada uno de ellos. Y les llegaba a sus manos esa carta. En esa ocasión la hermana me dice: ¿sabe, pastor, por qué es que yo doy esta cantidad? Le dije: hermana, yo nunca le pregunto a nadie por qué lo hace, pero usted quiere contarme por qué lo hace y yo no la voy a detener. Y me dijo: es que aquí no está solamente mi diezmo, aquí está el diezmo de mi esposo también.
Yo le dije, pero su esposo no le sirve al Señor. Me dijo, yo sé que no le sirve al Señor, pero yo ya estoy diezmando, creyendo que un día mi esposo va a llegar a la iglesia y se va a convertir. Así de que yo ya lo estoy clamando para el reino de Dios. Y estoy, como dicen, haciendo puntos. Estoy dando la parte del diezmo de él, la estoy entregando en la iglesia. Yo le dije, hermana, ¿y no tiene problema con su esposo? A un principio sí. Me decía, está regalando el dinero al pastor. Mira el carro que trae el pastor. Mira el traje que trae el pastor. Mira cómo se viste la esposa del pastor. Y todo esto me lo venía diciendo todo el tiempo. Yo, como dice el dicho, me hacía la loca, me hacía la mareada. Pero con el tiempo empecé a descubrir que ahí estaba la bendición de Dios también. En muchas áreas, pero ahí estaba la bendición también. ¿Qué sucedió? Que un día llega mi sorpresa que veo al esposo de ella parado en la parte de atrás de la iglesia. Allá nada más observando. En los siguientes servicios poco a poco se fue acercando. Cuando menos sentía, estaba sentado en la última banca. Y en un servicio de caballeros que se hizo una invitación, él levantó su mano al Señor, pasó al frente, hizo la oración y hasta el día de hoy le sigue sirviendo al Señor. Esas son las bendiciones, hermano, que nosotros muchas veces pagamos. Y pueden ser muchas que le puedo contar experiencias de hermanos, hermanos, personas que conozco que llegaron con solamente la ropa que traían puesta. Una hermana salvadoreña llegó con solo la ropa que traía puesta. Hoy es dueña de unos apartamentos, de unas oficinas, hoy es dueña de una casa. Dios prospera, amada iglesia. Dios nos da en abundancia, pero nosotros detenemos esas bendiciones muchas veces. Dios no falla, a veces nosotros le vamos a fallar y nos podemos descarriar, pero Dios cumple siempre al pie de su letra su palabra, porque ahí está escrita. Dime unos minutos, ya voy terminando. Le dice a esta mujer, dame lo último que tienes. Ella le dice, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Lo vamos a hacer con mi hijo y después nos vamos a dejar morir. Ella había dispuesto y había sido honesta con el profeta de lo que ella tenía nada más, un bocado de pan. Cuando el profeta le habla y le dice a ella, no temas, o sea, lo que tú tienes tal vez no vale nada. Lo que tú tienes, me lo acabas de decir y es la verdad. Solamente te alcanza para un panito y vas a morir después. Lo que tú estás haciendo, lo estás viendo de acuerdo a tus ojos, porque eso es todo lo que tus ojos ven en esa tinaja, podemos decir, que está ese poquito de harina y por el otro lado, en ese vasito, un poquito de aceite. Y lo vas a mezclar, yo entiendo esa parte. Pero el profeta le dice, no temas. Y es lo que Dios sigue todavía hablándonos como un eco a nosotros y nos dice, no temas. Lo poco que tienes yo lo puedo multiplicar, pero no temas. El cheque que llega tal vez no te alcanza, pero no temas. Las finanzas que tienes tal vez no te alcanzan para todos los gastos, pero el Señor vuelve a repetir esto como un eco y nos dice, no temas. Nos está alentando y nos está diciendo, como dice Malaquías, pruébame. Es el único lugar en la Escritura que Dios le hace un reto al hombre, a la mujer, al hijo de Dios, al siervo, a la sierva de Dios, y le dice, pruébame ahora, pruébame y verás si no haré algo grande en tu vida. Voy a derramar, voy a abrir esas ventanas de los cielos y voy a derramar bendición. No dice un puchito nada más, en gran manera, en ríos que te puedes ahogar, que puedes llegar a tener en gran cantidad, como le dije, no necesariamente en dinero, pero necesitamos salud, necesitamos un esposo, una esposa, unos hijos. Hay tantas bendiciones que el dinero muchas veces nunca va a poder comprar, amada iglesia. Y le dice, no temas,
como dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora le dice, hazme a mí primero. La mujer hace caso y le dice, cuando tú termines de cocinarme y hacerme la mía, regresa y haz para ti también. Y verás que ahí está todavía la harina. Ella creyó a esta palabra. Y dice la Escritura que tuvo harina y aceite hasta que terminó la sequía. Llegaba el día lunes en la mañana y ya me imagino a ella viendo poco a poco la tinaja en cámara lenta y veía el poco de harina otra vez. Sacudía la tinajita, veía el vasito de aceite, había aceite. Hacían la torta y se la dividía entre ella y su hijo. El día martes volvía a hacer lo mismo, con miedo se levantaba y volvía a ver la harina, volvía a ver el aceite. El miércoles, el jueves, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años y la harina no se acabó. Ni el aceite dejó de frotar, porque ahí es lo que Dios hace. El milagro que nosotros todavía no hemos podido comprender ni entender, pero Dios nos recuerda, amada iglesia, en esta mañana, la harina y el aceite le pertenecen a Dios. Dios lo puede multiplicar en gran manera. Dios puede hacer milagros en gran manera con ese poquito de harina, con ese poquito de aceite. Dios ha sostenido a su iglesia. Desde el año 1 podemos decir que Cristo vino a la tierra en la cruz del Calvario, cuando Él entrega su vida y cuando el soldado ensarta la lanza y sale agua y sangre. Dios estaba empezando a formar a su iglesia. La forma, la hace, y hasta la fecha y el día de hoy Dios ha sostenido su iglesia. Si no, mire este edificio que está hecho. ¿Cómo cree que se hizo este edificio? Nosotros lo estamos gozando ahora debido a hombres y mujeres antes que nosotros, que tuvieron fe, que lo podían hacer sin nada en sus manos, sin nada en sus bolsillos. Le creyeron a Dios. No un millonario que dijo, aquí hay $5 millones, hagan ese templo. No, simplemente le creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Ellos ya no están con nosotros. Tal vez algunos de los que hicieron este templo tal vez estarán gozándose la eternidad, y cuando llegaron al cielo, Dios usó las palabras que hacen eco todavía en nosotros. Vengo en siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero yo te voy a dar en abundancia debido a la fidelidad que hemos tenido delante de Dios. Estos mensajes nunca son bien recibidos. He notado a través de los años, más de 20 años en el ministerio, como pastores con mi esposa. Rara vez, hermanos, reciben este mensaje. Y los que los han recibido los hemos visto. Que Dios siempre ha cumplido su palabra. Yo no he visto a nadie todavía que me diga, pastor, yo di mi diezmo y ahora ando caminando en las calles sin zapatos, sin ropa. Nunca he conocido a nadie que me dice, pastor, yo le fui fiel a Dios y Dios me falló. No he conocido a nadie todavía, ni voy a conocer a nadie todavía así. Porque yo le he creído a Dios, que nuestro Dios es un Dios de milagros. De su harina, de su aceite. Entréguenlo en las manos de Dios y dígale, Señor, me da miedo tal vez darte lo que tengo que darte, pero lo voy a hacer porque creo en ti y creo en los milagros todavía. Padre, yo bendigo a tu amada iglesia. Esta palabra que has dado a mí, me has hablado a mí primero. Yo la he entregado en obediencia, porque en la eternidad tú me pedirás cuentas a mí también.
Yo te pido por mis hermanos que están detrás de las cámaras, aquellos que han escuchado esta palabra en diferentes partes, que tú hables a sus vidas. Que ahora que estamos en este tiempo de necesidad, tal vez lo que nos queda es un poquito de harina y un poquito de aceite. Pero tú siempre has sido fiel. Esa harina y ese aceite la vas a multiplicar. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, amada iglesia. Jehová te bendiga y te guarde y te dé paz. Dios le bendiga, hermanos.